tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El domingo será la elección más competida de la historia del país. Dicen, la atención se ha centrado en la presidencial porque significa que podría haber un cambio hacia pues, otro partido político distinto al que hasta ahora ha tenido el poder en el país. Esto, pues, hablan de un posible retorno al nacionalismo revolucionario. Sin embargo, quien gane la elección, pues, enfrentará un programa difícil, un panorama también que estaría complicado en temas de corrupción, inseguridad, como los principales problemas a enfrentar. También, por supuesto, el tema económico que está ahí presente. Reto Cervera, Macario Schettino, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues ya algo bueno que podemos decir es que ya no hay spots, ya se acabó la campaña, dejaremos de oír este montón de tonterías que nos estuvieron bombardeando durante 6 meses, ¿no? Algo así. En varios montoncitos. Pero sí, ahí estuvieron. Esto se terminó y ahora viene el momento de la decisión. Ahí están las distintas opciones políticas planteadas a una ciudadanía en un momento en donde, pues sí, el país tiene que entrar en esta fase en la que estamos ahora de reflexión, dicen, o sea, gente que pues ya más allá del ruido electoral, del ruido que lanzan los distintos partidos y candidatos, tiene necesariamente que tomar una decisión, acudir, por supuesto, el próximo domingo a las urnas y pues votar y votar bien, o sea, votar como se le ha dicho, cruzando emblemas y no poniendo en dificultades a los propios pues escrutadores, a la gente que en las casillas estará haciendo seguramente su trabajo como lo ha hecho pues en distintas ocasiones, y pues si uno hace las cosas bien y vota por quien uno quiere y cruza el emblema que uno quiere nada más, o los emblemas que uno quiere nada más, pues su voto se vuelve efectivo, ¿no? Antes que pase cualquier cosa, insistir en eso, que los amigos del auditorio vayan este domingo a votar por quien quieran y de preferencia marquen en la boleta exclusivamente un cuadrito en cada boleta para que sea más fácil contar. No es obligación que sea así, pueden marcar 2 o 3 en los casos de coalición, pero si se equivocan y marcan de coalición distinta, anulan su voto. Entonces, para no complicarse la vida, la sugerencia es el que a usted le guste, con el partido que le guste, ahí márquele. Vamos a tener que elegir presidente de la República, senadores y diputados en todo el país, y luego en 30 entidades tenemos votos locales, en algunos casos presidentes municipales, en otros casos congresos locales. Esto lo que significa es una renovación por completo de la política nacional a partir del próximo lunes, pero pues aunque se renueven ellos, los retos que tiene México siguen siendo los mismos. Eso no va a cambiar el lunes, eso pues hay que irlo cambiando paulatinamente, y a mí me parece que pues hay 2 o 3 cosas que son muy importantes, es mi interpretación. Creo que todos los mexicanos están muy molestos con el tema de violencia y corrupción. Ese es un problema que en el fondo es un problema de impunidad, ese es algo que hay que resolver. Lo segundo que vamos a tener que resolver pronto es que el gobierno mexicano no tiene dinero suficiente para hacer todas las cosas que le pedimos que haga. Es un problema de vulnerabilidad fiscal o crisis fiscal. Y para mí el tercer problema importante es educación. Creo que esos 3 son los que determinan el futuro de México y van a seguir el lunes. Ahora lo que necesitamos es, pues, quien gane, que vaya tratando de ponernos soluciones, que podamos todos colaborar para pues, que el futuro de México sea más atractivo. Respecto a este punto, Macario, sin duda alguna la colaboración de la sociedad civil es fundamental. Tanto la corrupción como la inseguridad son problemas que no se van a resolver de la noche a la mañana. Hay acendrado estos aspectos institucionales en el país, hay mucho que hacer en materia de inseguridad, además de la estrategia, que lleva tiempo. Lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo y muchísimos recursos. La sociedad civil pues, tendrá que manifestarse en este espíritu democrático del país, no solamente con su voto el 2 de julio, que coincido totalmente, tenemos que salir a votar todos los mexicanos, sino también con una participación mucho más informada y democrática a lo largo de los siguientes 6 años. Somos un país que desafortunadamente no participa democráticamente, pues exigiendo las cosas que evidentemente están ahí, que son un dolor de cabeza para todos los mexicanos, y si hemos de cambiar, pues tendrá que ser precisamente a partir del 1 de julio, ya lo decía Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y tenemos que efectivamente hacer válida esta posición de empezar cambiando uno mismo
para que las cosas puedan mejorar en este país. Y en lugares, decía Macario, distintas elecciones en diferentes niveles. En la Ciudad de México, pues los habitantes de la capital van a recibir 6 boletas. O sea, la gente tiene que tener muy claro que está votando por distintos cargos, lo puede y que puede finalmente votar por distintas opciones. Este tema del voto diferenciado o voto unitario es parte de una gran discusión con respecto al modelo de pluralismo que este país ha tenido. Darle todo el poder a una opción como mecanismo para pues, generar políticas mucho más fáciles de instrumentar, el miedo a que se concentre en una sola opción política. Esto además genera en la población, yo creo que también está muy bien que haya esta concentración de elecciones en una sola fecha, pero sí creo que cuando hay una elección presidencial y más como esta, se pierde esta idea de la importancia y de qué pasa en el resto. De repente la ciudadanía llega y ve 6 boletas y no entiende que, a ver, diputados, senador, presidente, diputados, senadores, diputados locales, como tales, alcaldes, porque son ya ahora los antiguos jefes delegacionales, y además, por supuesto, pues el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Es algo que en la decisión muy clara de un ciudadano, pues se confunde bajo el principio de si todo representa una misma opción o si se puede dividir el voto, y ahí es donde el ciudadano tiene que comenzar a razonar. Pues sí, yo creo que hay distintas formas de pensarlo. Habrá algunos que dicen necesitamos que este país sea totalmente distinto y hay que darle el poder suficiente a una persona para que lo haga, y entonces vamos a votar presidente, diputado y senador, todos de la misma fuerza política. Otras personas dicen necesitamos, para que siga funcionando adecuadamente la República, dividir la fuerza y que no tenga todo una sola persona. Entonces votas por presidente para una fuerza política y ya sea diputados, senadores o ambos para otra. Esto pues depende de lo que cada quien esté pensando. Yo insistiría, parte de lo relevante es cómo van a poder resolver o cómo plantean resolver estos retos que tenemos hacia adelante en México. Mucho se ha hablado del tema económico, platicaremos un poco más sobre ello al ratito, pero a mí sí me gustaría hacer énfasis en que la verdad yo no percibo problemas económicos serios en México en este momento, creo que los ciudadanos tampoco. Porque pues todas las discusiones que yo he estado viendo se centran en el tema de seguridad y corrupción. Ocasionalmente pues se dice es que hemos crecido poco, pero pues crecer poco no es lo mismo que estar en crisis, entonces, como se ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces creo que estos temas son los que deben llevar a los amigos del auditorio a decidir precisamente cómo distribuir este poder que tienen la opción de hacerlo. Es algo que no podemos hacer con frecuencia y que no hacíamos antes. En México los votos empezaron a contarse en serio en 97, o sea, llevamos 21 años haciéndolo nada más. Pues hay que aprovechar esa oportunidad, hay que ejercer ese derecho y pues cada quien que lo ejerza como guste, nomás que vaya, ¿no? Sí, es importantísimo y hay que recordar que efectivamente somos una democracia pues, relativamente nueva, solamente 20 años en donde ninguno de los presidentes de 97 a la fecha ha tenido mayoría en el Congreso. Sin duda alguna se ha podido gobernar mal que bien. Llegamos a algún tipo de consensos por ahí del 2012 entre todas las fuerzas políticas para hacer ciertas reformas estructurales. Pero a final de cuentas no somos todavía como democracias que ya tienen una consolidación muy importante y en donde precisamente el voto diferenciado se hace patente y se hace presente en la mayor parte de los países europeos, ciertamente en los Estados Unidos, en donde pues también tienen sus elecciones intermedias y tendrán que dirimir precisamente esto, si dejar concentrado el poder en una sola persona, en un solo partido, o empezarlo a dividir. En México, pues desafortunadamente esta parte de debatir y llegar a ideas y a propuestas, el solo hecho del verbo debatir nos causa resquemor, o sea, lo confundimos con el verbo pelear o insultar, y desde chiquitos no nos enseñan precisamente a intercambiar ideas, y eso es fundamental en un país como México de aquí para adelante. Poder intercambiar ideas para poder llegar a consensos, sin duda alguna,
pues marcará un rumbo distinto en México. Ahora, yo creo que hay ahora dos temas que es importante tratar. Uno, estas amenazas a la seguridad dentro del propio plano electoral. El tema de la inseguridad, lo decía Macario, ha estado rondando todo el tiempo como parte del debate y como parte de la realidad. Cuando una cantidad que ya no recuerdo ni siquiera el número de candidatos que fueron asesinados a lo largo de la campaña se te hace presente, cuando crimen organizado está incidiendo en el proceso electoral, incluso demandas ahí de Coparmex diciendo, por favor, no vayan a votar por candidatos que están pues patrocinados por crimen organizado. Ahora sí que nada más dígame quiénes son, porque no lo sabemos. Yo creo que es una parte fundamental que requiere un tipo de blindaje por parte de las propias instituciones electorales a la hora de revisar el tema de los recursos. Más allá de temas de fraude electoral, que en México, con los mecanismos que tenemos, no hay una viabilidad, o sea, no existe esa posibilidad de puede existir en algún municipio del país intentos como tales, cada vez más reducidos, pero sí el tema de dinero y de candidatos cuya transparencia no es precisamente la más fuerte y que podría estar incidiendo ya no en el resultado de quién va a ser presidente o no, pero sí de la presencia de estos criminales, que requerimos tener información de dónde salió ese dinero y de qué manera no puedan seguir operando, porque estaríamos entrando en un terreno muy peligroso. Ahí tenemos un problema de fondo, y es que para tratar de limitar el accionar de la delincuencia, un mecanismo muy importante es la reducción del efectivo, y eso es lo que había estado tratando de hacer el gobierno. Pero resulta que a los políticos les encanta el efectivo, porque ahí es donde meten el dinero bajo la mesa, como el documento que publicaron recientemente un par de organizaciones que estudian este tema. Los peores delincuentes en ese sentido son los políticos, ¿no? Están usando dinero, eso es estrictamente hablando lavado de dinero, el que hacen todos los partidos políticos para poder hacer pues campañas rompiendo los límites que les pone el Instituto Nacional Electoral. Entonces, si no vigilamos eso, pues es imposible resolver el tema del crimen. En algunos lugares del país el crimen ha decidido quién va a ganar por el expediente de pues ejecutarse a la persona que no quería negociar con ellos y solamente permitir a los otros. Entonces, pues esto es un problema mayúsculo. Yo sigo pensando que la solución al problema de la seguridad pasa por incrementar el gasto en ese asunto en al menos el doble. No nada más se necesita dinero, pero sí se necesita dinero. Necesitamos una policía que funcione, necesitamos más jueces para poder procesar rápida y eficientemente estos temas, y necesitamos cárceles hechas para eso. En los casos de las personas que hacen delitos pequeños puedan readaptarse a la sociedad, y los otros que no salgan nunca, sí se puede, ¿no? Esto es lo que no hemos hecho, y eso requiere pues una decisión que no se ha visto realmente con seriedad de parte de ninguno de los gobiernos hasta hoy. No sé si el próximo sí lo tome en serio. Nada más te faltó el Ministerio Público en esa lista, claro, porque es policía, Ministerio Público, jueces, sistema, la cárcel, pero además con un sistema de inteligencia. Pero bueno, ya veremos exactamente cómo se desenvuelve esto hacia adelante. Ezra, coincido contigo, tenemos un esquema del Instituto Nacional Electoral en donde efectivamente podemos tener la tranquilidad de que los votos se van a emitir y se van a contar y van a arrojar el resultado que efectivamente tengamos. Desafortunadamente los mexicanos no tenemos confianza en ese tipo de instituciones, nos hemos encargado pues, literalmente de patear el pesebre hasta que efectivamente se pierde la confianza. Lo que sí me queda claro a mí es que la ley electoral en su forma actual simplemente no está funcionando, desde las candidaturas independientes, la forma en la que se manejan los dineros, y ahí vamos a tener que hacer también una tarea relativamente de corto plazo, otra vez, para ver hasta dónde aguantan las patadas precisamente este pesebre. Ahora, independientemente del resultado electoral que se dé a conocer el lunes, esta elección polarizada, dicen, requiere de modelos de reconciliación. No sé si esto es viable en las actuales circunstancias, espero que sí, bueno, siempre es un gran llamado, etcétera, etcétera, pero estaríamos ante una situación en donde ante las promesas de cambio, incluso de cambio radical, el país estaría en condiciones, hoy yo creo, de tratar de establecer un pacto que le dé gobernabilidad,
le dé posibilidad de continuidad en aquello que ha funcionado y evitar, por supuesto, rupturas y temores que pudiesen afectar pues lo que se ha conseguido y de una forma muy clara pues retrocesos y temores que podrían dañar a la economía mexicana y que creo que sería un problema muy grave. Sí, yo coincidiría contigo, sería muy bonito que eso pasara. No soy optimista al respecto porque a nivel global lo que ha estado ocurriendo en los últimos años es que los triunfos son de grupos muy específicos que para poderse mantener en el poder lo que hacen es polarizar la sociedad. Es el caso del señor Trump en Estados Unidos, pero también es un fenómeno que se puede ver muy claramente en Europa. Entonces a mí me preocupa un poco que sigamos con el proceso de polarización que empezó en las elecciones y el domingo no se acabe, sino que empiece a crecer, ojalá y no sea así. Vamos a platicar dentro de un momento del tema de la economía mexicana, qué puede pasar después de este proceso electoral. Esto es Dinero y Poder. Banco de México asegura que ni los mercados ni el peso deberán ser sacudidos tras el resultado de la elección presidencial del domingo. El Banco Central advierte que los ajustes que se pudieran dar en los mercados y el tipo de cambio dependerán de cuál sea el mensaje del equipo del candidato que resulte ganador y de lo que piensa hacer en materia económica. Yo sigo pensando que sí, ahí están los tres candidatos, ¿no? El cuarto ni lo tomamos en cuenta. Pero bueno, los tres candidatos en donde los mensajes económicos de continuidad le darían una fortaleza al peso mexicano. No habría ningún problema en un triunfo de Ricardo Anaya o de José Antonio Meade. El tema está en lo que López Obrador puede lanzar él y su equipo como mensaje hacia los mercados internacionales bajo el principio de generar certeza, certidumbre. Ellos han dicho que de alguna forma, pues a pesar del cambio que están planteando, estarían en condiciones de generar este tipo de certeza de que las cosas no van a cambiar de manera tal que generen una crisis financiera, una crisis económica. Tendrían que, dicen algunos, pues establecer, si es que llegan a ganar la elección, mensajes muy claros desde los primeros días hacia los grandes mercados internacionales de cuáles serían las condiciones a través de las cuales gobernarían. Me recuerda un poco la primera elección de Lula en Brasil, cuando precisamente era un discurso, él llega en la primera elección con un discurso bastante radical. Triunfa Lula y el real brasileño empieza a moverse y se empieza a plantear en la primera administración de Lula un modelo mucho más, moderado. Ortodoxo casi, de reforma sí. de pensiones, etcétera, que le da un margen de credibilidad, incluso de que Brasil era el gran modelo, aunque después se vuelve a meter una reversa que termina por generar lo que estamos viendo hoy también en ese país sudamericano. Mira, yo creo que efectivamente en México hay condiciones actuales en tres aspectos fundamentales que te permiten suponer que la estabilidad puede permanecer. Una es el déficit público. Hoy por hoy no tenemos un déficit público gigantesco que permita que se desborden las cosas. El segundo es el déficit externo, la diferencia entre importaciones y exportaciones de bienes y de servicios, la cuenta corriente famosa, que tampoco representa un problema serio para nuestro país. Y el tercero es el balance privado, ver si efectivamente el sector privado, empresas y familias están sobreendeudadas. México ya no es 1995, las empresas y las familias en México ya le miden el agua a los tamales y tampoco tenemos un sobreendeudamiento privado. El problema es patear esas tres. ¿En qué te redunda estabilidad en esas tres? Bueno, evidentemente en una inflación relativamente baja, especialmente si la comparamos con periodos críticos históricos de México, 76, 81, 87, 95, todas crisis autoinfligidas. No tienes un problema en tasas de interés como la tenías en aquel entonces. Las tasas de interés en el 87 llegaron a 90%, hacen prácticamente impagable cualquier tipo de crédito, y desde luego en lo que es crecimiento económico. Puede sonar mal o bien una tasa de crecimiento del PIB cercana a 2,5%, muchos la juzgan insuficiente, pero mientras mantengas estabilidad en esos tres elementos fundamentales, inflación, tasa de interés y crecimiento, pues evidentemente hay posibilidades de seguir expandiéndose. Ojo, sí tenemos un tipo de cambio flexible que reacciona frente a movimientos del mercado.
Lo hemos visto en el pasado, cuando ganó Donald Trump en noviembre del 2016, el tipo de cambio se fue a 22 y luego volvió a regresar. ¿Por qué regresa? Porque no hay condiciones de inestabilidad en esos tres factores fundamentales. Y efectivamente se pueden mover los mercados, no hay duda, mientras mandes las señales correctas de que no vas a patear el pesebre en esos tres puntos fundamentales, pues tenemos que seguir con este proceso de estabilidad. En temas de tipo de cambio, finalmente la economía mexicana desde 2012 hasta la fecha ha tenido una inflación relativamente controlada, ¿correcto? Teníamos un tipo de cambio alrededor de 13 pesos y todos los movimientos que se han dado, que te llevaron de 13, digamos que a un nivel de 18, 19, tienen que ver con modelos externos que terminan fijándote un tipo de cambio independientemente de la solidez de la economía mexicana. Sí, el tipo de cambio flexible precisamente lo que permite es ajustar estos fenómenos de oferta y demanda de divisas en el mercado internacional. Hay muchas divisas importantes, México es una de esas divisas importantes y esto para mí muestra un fenómeno bien interesante. Lo que ha estado ocurriendo con el tipo de cambio ahorita no parece tener en absoluto que ver con la elección de México, sino que responde al fenómeno global de fortalecimiento del dólar, y a ese se le suman las locuras del señor Trump, que de pronto dice, ya me voy del tratado, órale, vámonos arriba a 25 pesos. Y que ya no me voy, ya regresamos a 18, ya andamos brincando. Pero no hay un fenómeno asociado a si va a ganar López Obrador, Anaya, Mí del Bronco, no se percibe eso. No creo que esto ocurra, es decir, que un fenómeno de este tipo ocurra en la próxima semana, no lo veo. Prácticamente yo creo la mayor parte del movimiento del valor del peso y el dólar lo deciden los fondos internacionales que están moviéndose más que los mexicanos. O sea, nosotros tenemos ahí nuestro guardadito de unos dólares o unos pesos y vamos y compramos. Pero eso no pinta cuando un gran fondo de inversión de pronto trae, pues no sé, 15,000 millones o 20,000 millones de dólares a México para invertir. Pues todos los dólares que compramos nosotros ya no cuentan en ese movimiento. Si se fueran, tendríamos ese problema. ¿Se están yendo? Pues no están yendo. ¿Por qué se irían de México si México le está pagando una tasa de interés espectacular? No hay una expectativa de depreciación significativa hacia adelante. Entonces, bueno, pues ellos pueden ganar bien su dinerito y están tranquilos. Yo creo que, como bien acaba de decir Ernesto, los tres temas en donde podría haber desequilibrios, gobierno, sector privado y sector externo, están en condiciones muy razonables en este momento y no hay señal de que esto vaya a cambiar pronto. Por ejemplo, en el sector externo, la cantidad de dinero que están mandando los compatriotas que viven allá a México ya está en 30,000 millones de dólares al año. Es un montón de dinero. En exportaciones, pues gracias a que el peso está a 20 por dólar, pues estamos exportando 400,000 millones de dólares. Y el turismo ha crecido Bárbaro. de manera espectacular. Entonces tenemos ingresos de dólares suficientes para que no haya ningún problema de corto plazo sin dificultad. El equilibrio de las familias y empresas, tranquilo, la gente no se ha sobreendeudado, no tenemos problema. ¿Podría desequilibrarse el sector público? Pues ese sería precisamente la diferencia de un nuevo gobierno que no fuera responsable. No creo que sea el caso. Honestamente, creo que el próximo gobierno, el que sea, nos va a dar un presupuesto razonablemente decente para 2019. Ya no le prometo a los amigos del auditorio nada para 2020 ni 2021, pero yo creo que el primer año del próximo gobierno va a estar dentro de los criterios razonables. A lo mejor van a hacer cambios en los sueldos de los funcionarios, como ha dicho uno de los candidatos, o van a mover de un programa a otro, pues cosas así, pero no veo yo que de pronto empiecen a gastar como locos el primer año, no lo percibo. A ver, dos elementos importantes. Uno es una transición muy larga, o sea, del lunes 2 de julio al 1 de diciembre, 5 meses, ¿no? De manejos. 5 meses si llegas a diciembre, que es de vacaciones. Y luego por eso hablan de los errores de diciembre, de enero, de febrero, lo que tú quieras, cuando tienes periodos muy largos y en donde si no hay un mecanismo de coordinación, las cosas se te descomponen. Ese es un elemento. Y el otro, por supuesto, pues las calificadoras, que ahí sí pues son verdaderamente pues muy traviesas y en un momento determinado, pues a una se le ocurre decir, pues en este escenario, con lo que yo estoy viendo y al secretario que me nombraron, pues no le veo tamaños o no le veo capacidad y
no es que le baje la calificación, pero le lanzo un mensaje del interrogante. Y eso es suficiente como para decirle a esos fondos abusados, porque quién sabe qué, y todavía le siguen haciendo caso, a pesar de que muchas calificadoras nunca le atinan a nada. Son peores que yo al tipo de cambio. ¿Sí? Mira, a final de cuentas ya llevamos varios periodos de transición de esta naturaleza. Evidente, y además de un partido hacia otro. Sí. Y eso, pues mira, razonablemente bien, unos a regañadientes y otros no. Yo creo que el que menos recursos tuvo fue el precisamente de Zedillo a Fox. Tuvieron que pelear con las uñas porque hay un presupuesto específico para que se dé esta transición. Aquí ya lo anunciaron, es un montón de lana. Un poquito más de 140 millones de pesos para que se pongan a funcionar los equipos de transición. Esperemos que se dé en un ambiente democrático y pues en el beneficio de todo el país. Es fundamental. Sabemos qué pasa cuando los equipos de transición no se platican. El famoso error de diciembre de 1995 es precisamente por no haberse pasado toda la información necesaria y suficiente de con quién tienes que platicar, cómo le tienes que hacer. Creo que ahí no habrá problema. Sí, efectivamente, las calificadoras, especialmente después de la crisis del 2008 internacional y porque no se pusieron abusados con Lehman Brothers, pues ahora pecan del otro lado, de ser excesivamente restrictivos y de poner demasiadas signos de interrogación sobre pues lo que quieran en todos los países del mundo. Habrá que ver si efectivamente ese sea el caso. Mientras se mantengan estables, y vuelvo a repetir esos tres elementos, creo difícil que le puedan cambiar la perspectiva a México. Y esto es incluso un beneficio. El tener a las calificadoras nos ayuda a que el nuevo gobierno, el que sea, sabe que tiene un límite. Que si de pronto se le ocurre que el déficit lo va a pasar de medio punto, un punto, donde ahora está a 4, las calificadoras de inmediato van a bajar la calificación. Y eso pues no lo pueden aguantar. Entonces no lo van a hacer. Van a proponer un presupuesto, yo creo que va a ser razonablemente factible, en donde ganadores y perdedores al interior del gobierno se van a repelar. Pero a nosotros eso nos debería tener sin cuidado. El problema para nosotros es que de pronto el gobierno diga, yo soy el ganador, me aviento un déficit de 5% del PIB y ustedes pagan. Así no, es. pues, espera, eso sí no. Pero si al interior dicen, le voy a quitar Hacienda para darle a desarrollo social, o voy a cerrar agricultura para tener una Secretaría de Turismo espectacular, pues nosotros tranquilos, man. Eso es lo que hay que aprender a hacer. El gobierno a su interior puede reacomodarse, a nosotros no nos pasa nada, mientras no gasten más de lo que están recibiendo. Y si eso hacen, pues no tenemos ningún problema. Y yo insistiría, 2019 para mí sigue siendo un año que va a ser muy parecido a los anteriores, en donde podemos crecer el famosísimo 2%, 2,5%, un poquito más, un poquito menos, pero nada grave, y eso es lo importante. Vamos a una pausa y de regreso platicamos precisamente sobre datos de ocupación, un empleo que ha venido creciendo sin duda alguna durante todo este sexenio. Esto es Dinero y Poder. En mayo, la tasa de desocupación fue de 3.2% de la población económicamente activa, la menor tasa registrada en dicho mes en los últimos 12 años, de acuerdo con datos del INEGI. En su comparación anual, la tasa disminuye a 3.5% frente igual al mes de 2017. Bueno, en otro indicador de la economía durante mayo, balanza comercial reporta un déficit de 1.587 millones de dólares, y estos son datos importantes en términos básicamente de lo que uno puede llamar pues mecanismos de crecimiento de una economía. Ya sé que Macario dice que al 2, pero bueno, esto se sigue moviendo, Ernesto. Al 2 está bien, pero no es suficiente. No, está bien. Está bien. Se siguen generando 700, 800 mil, y la presión demográfica, que no es opcional en este país, los chavos ya nacieron y ingresan al mercado laboral todos los años, necesitas 1.3 millones y ojalá todos pudieran ser efectivamente de empleos formales. La verdad es que estamos generando 60, 70% de los empleos requeridos todos los años en el sector formal, pero ese 40% adicional pues va fundamentalmente al mercado informal. Ya muy poquito se está yendo a los Estados Unidos en materia migratoria, prácticamente se ha disminuido a cero esta presión de migración, y un poquitito al desempleo, ese 3,5%. Si tomamos en cuenta otros indicadores alternativos de desempleo,
como puede ser el subempleo, que incluye, además de estos cuates desempleados abiertos, aquellos que trabajan menos de 17 horas a la semana o ganan menos de un salario mínimo y están buscando una chamba alternativa. Ahí sí ya nos vamos a niveles comparables con otros países del mundo, entre 6,5%, 7% y hasta 7,5%. Esa es, digamos, una medida, digamos, un poco más razonable. De todas maneras, sigue siendo baja para estándares de otras épocas en nuestro país. El punto fundamental es cómo haces crecer la economía y qué condiciones das precisamente para irnos transformando. No se puede hacer de la noche a la mañana. Si tú por dedazo dices, a ver, todos los informales de este país de la noche a la mañana pasan a ser formales, los inscribo en el IMSS, pues el IMSS quiebra, simplemente no tiene cómo atender a esa cantidad de gente. Tiene que ser un proceso paulatino y tiene que ser con los incentivos correctos para que se dé. Sí nos conviene más empleo formal en este país, sin duda alguna. Tiene, pues no solamente las prestaciones para los propios trabajos en términos de poder acceder a un crédito por la vía del Infonavit o del Fobiste, uno de cualquiera de estas instancias, sino sobre todo presiones futuras para la economía mexicana en términos de las pensiones y de la atención a los adultos mayores en un esquema pues mucho más estable para el país en su conjunto. Sí está creciendo la economía, no a la tasa que evidentemente quisiéramos todos, se siguen generando empleos de manera insuficiente y el punto fundamental es cómo le hacemos para que estos empleos tengan una mejor remuneración paulatina vinculado con productividad. Acaba de decir Ernesto que 40% de los empleos que se crean son informales, pero antes la mayoría eran informales, de forma que hoy todavía 57% de las personas que trabajan son informales. Muchísimo. Crece menos ahora, de hecho se va achicando un poco precisamente porque pues, estamos creando más empleos formales, pero la informalidad es el problema más importante o el reto más importante en materia de trabajo. Mucha gente aquí ha estado discutiendo esto de subir el salario mínimo como si eso fuera muy importante. No, en realidad lo importante es cuántas personas son informales. ¿Por qué? Lo acaba de decir Ernesto ahorita, no tienen prestaciones, esa es de hecho la definición de informalidad, y la prestación más importante que no tienen es seguridad social, porque la parte de salud la pueden compensar con alguien de la familia que esté en el mercado formal y les dé seguro a todos. Y pensión. Pero la seguridad social, que es la pensión, es la que no tienen. Y esto significa que cuando os lleguen a edad avanzada como la como de ustedes, tú comprenderás, ya no van a tener de qué vivir, no hay manera, porque no hay quien los haya cubierto. Este sí es un problema muy importante, pero adicional, tenemos una diferencia de salario entre economía informal y formal muy grande. En la economía informal el promedio del salario es ligeramente menor a 2 salarios mínimos. En la economía formal el promedio de salario es de 3 salarios mínimos y medio. Esta es una gran diferencia. Enorme. Si a los informales los formalizáramos así milagrosamente el lunes, ¿no? Para arrancar un país nuevo, no solo el Seguro Social quiebra, como bien dice Ernesto, sino que además quebraría Hacienda, porque con 2 salarios mínimos el impuesto que se cobra es negativo. Es decir, en México hay impuesto sobre la renta y hay un subsidio para el empleo. Este subsidio es más grande que el impuesto para personas que ganan hasta 4 salarios mínimos. Entonces, si ganan 2, pues a cada uno habría que darle 100 pesos adicionales que no tiene Hacienda. Entonces, por eso no lo resolvemos. Habría que pagarles mucho más para entonces evitar. Está bueno, ¿no? Sí, estaría de lujo. Entonces, ese es un problema mayor que tenemos en México. Yo creo que parte del problema tiene su origen en un sistema educativo absolutamente inútil. Que creo que, lo comentaba yo en el bloque anterior o hace 2 bloques, es uno de los problemas más importantes que tiene México, que tiene que resolver. La educación básica en México está orientada a igualar a todos y eso lo que hace es igualar hacia abajo. Y entonces sacamos a mexicanos de la educación básica que tienen una capacitación razonable para competir con América Latina, pero que no tenemos un grupo suficiente de personas calificadas como para convertirse en los grandes líderes, en los grandes creadores, en los que van a impulsar a México hacia adelante. Entonces, esto nos da para estar en media tabla, o sea, somos muy buenos para armar coches, podemos armar hasta aviones, podemos armar televisiones, lo que no podemos hacer es diseñarlas.
porque aunque sí tenemos un puñado de mexicanos capaces, son tan poquitos que no te da la masa crítica para convertir este país en una potencia económica. Es la educación, creo yo. Y es que el problema, yo creo que ahí habría que extenderlo a dos elementos. Uno, que no existen tampoco las condiciones de productividad en el país para que aquellos que lo saben hacer puedan crecer. Por eso es que cuando se van del otro lado o se iban a los Estados Unidos, inmediatamente se conectan a un sistema que es productivo funciona. y funcionan. Sí. Esa es una parte. Sí. Y la otra es que este modelo educativo que tú planteas ha estado desde hace mucho tiempo desconectado del tema de productividad. O sea, educación que en términos de conexión con el mercado laboral está totalmente perdido. Y entonces estás enseñándole cosas. Yo entiendo que tiene que haber filósofos, historiadores, etcétera. Esa es parte fundamental de un país con cultura. Cualquiera lo tiene. Sí, pero no el 60%. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra parte, la parte, digamos, de técnica como tal, de gente que simplemente aquello que aprendió en universidades, en tecnológicos, etcétera, a la hora que accede a un mercado laboral, resulta que no es lo que que no tiene la preparación para vincularse a ello, y entonces simplemente tiene que salir al mercado informal a buscar otro tipo de ingreso, porque para aquello que se le preparó simplemente no hay trabajo. Mira, este tipo de desbalances y desconexiones crean no solamente frustración, sino profundas diferencias en los mercados laborales en México. Tenemos una fuerza laboral cercana a los 56, 57 millones de mexicanos. De esos, 16 millones tienen una carrera profesional. Esas cifras no las tiene ningún país europeo, no la tienen los asiáticos. 16 millones sobre 57 millones es demasiado. ¿Cuántos de esos 16 millones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, trabajan como profesionistas? 7. ¿Y qué quiere decir? ¿Que te sobran 9 millones de profesionistas? No lo sé. Lo que sí es claro es que no está conectado en la oferta educativa con el trabajo. Y lo más importante de todo, ¿cuántos muchachos tienen carrera técnica en este país? Incluyendo todas las escuelas de educación vinculadas a eso, con Aleps, de Getis, de Jeta, Cecatis, todas han producido cerca de 9 millones de técnicos en este país en los últimos 15 años. Y los mercados laborales en México, las industrias, el comercio, los servicios demandan 18. Tenemos un problema muy serio de exceso de oferta en un lado, exceso de demanda en el otro, que pues se puede resolver, sí, pero hay que modificar claramente todo este sistema educativo nacional. Y la educación, vamos, tampoco es opcional. Ya están los mexicanos ahí y evidentemente si queremos aspirar a un crecimiento superior del 2%, si queremos aspirar a que la productividad se refleje en mejores salarios, pues tenemos que cambiarla y debe de estar en la base de todo. Esto es bien importante porque a nivel local sí hay un fenómeno de ajuste del mercado que creo que deberíamos prestarle más atención. Luego aquí todo el mundo platica como si estuviera en el DF y este país es mucho más grande que esta ciudad y hay muchos lugares en el norte de este país en donde las universidades, los tecnológicos, los de Getis, todas estas instituciones sí están hablando con la industria y sí están encontrando mecanismos para preparar a los técnicos automotrices que realmente se necesitan hoy y no a los que servían cuando había carburador, mano, ¿no? O sea, eso es una diferencia y sí lo están haciendo, está funcionando, pero eso funciona en el norte, que es justo en donde está funcionando este país. En el sur no estamos funcionando y no veo yo que en el sur las universidades o los centros estén acercándose a la producción, en esencia porque la producción en estas regiones pues no es industrial. Y entonces pues no saben ni. Pero también se requieren un chorro de técnicos agropecuarios. A lo mejor, pero no lo estamos haciendo. Pero o sea, mismo. no está funcionando porque ahí pues llegas y los llevas y demás. Yo sí creo que necesitamos trabajar esto. Ojo, lo normal en los países desarrollados es que 1 de cada 3 estudie licenciatura. No más que eso, porque no hay dónde acomodarlos. Y si tú pones a estudiar más gente licenciatura, pasa lo que acaba de decir Ernesto, te sobran licenciados y te faltan técnicos. Alemania, 70% de los alemanes tiene educación terciaria. Sí, pero menos de la mitad de eso tiene licenciatura.
El resto, 60%, son técnicos calificados que se conocen como educación terciaria y que nosotros acá los menospreciamos. Y ¿no? que allá ganan a veces más que los licenciados sí. como tal. Aquí también, ¿eh? Aquí también. Un técnico tornero egresado de CONALEP está ganando una feria. Un buen soldador. 40,000 varos. Y un contador egresado de las mejores universidades apenas sí se puede contratar por 4,000 pesos. Un doctor en economía o en ingeniería química que no ganan nada. Ingeniería química, no estudien, es lo mejor que hay. Sí. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted sobre otra vez el señor Trump haciendo y deshaciendo la economía norteamericana y con ello la de todo el mundo. Esto es Dinero y Poder. Y bueno, pues se le complicó al señor Trump su política de cero tolerancia y ahora una juez federal de San Diego, en California, le ordena reunificar a padres e hijos inmigrantes, por supuesto ilegales, que han sido separados en no más de 30 días. Dice, rapidito me los reunifican. La orden judicial fue emitida a petición de la Organización de Unión de Libertades Civiles de América, en la que se exige a las autoridades migratorias reunir a más de 2,000 niños con sus familiares. Es campaña electoral. Me queda claro que están a 4 meses, ¿sí? 4 meses de la elección. Noviembre, sí. A 4 meses de la elección. Y él, pues, trata de imponer el tema migratorio como un tema fundamental para poder mover a su base y decir, estamos defendiendo las fronteras de los Estados Unidos. Ya tuvo un triunfo en la Suprema Corte de Justicia con el tema migratorio frente a aquellos que pueden pedir visa o que podían seguir pidiendo visa provenientes de algunos países musulmanes. Y ahora, pues también un juez republicano, moderado, se va a retirar, el juez Kennedy, y él intenta rápidamente nombrar a otro ultraconservador en medio de esta disputa. Por supuesto, tienen miedo sobre lo que vaya a suceder en noviembre. Veremos qué capacidad de reacción tiene la propia sociedad norteamericana, pero lo cierto es que el mundo, por lo menos en Europa, en China, Japón, Canadá, México y algunos lugares de Sudamérica, sigue temblando frente a este hombre que empieza a construir lo que llaman pues una nueva alianza, Norteamérica y Eurasia, con Rusia como la nueva aliada en algo que puede ser verdaderamente peligroso para el planeta. Sí, yo creo que Trump sigue en la misma línea. Creo que ya debería ser claro para todos entender cómo funciona él. Él funciona en términos de su propia imagen, insistiría yo. Quiere que reconozcamos que es el mejor ser humano que ha existido en toda la historia, y esto le obliga a ser reelecto en Estados Unidos, porque un presidente que no se reelige allá pues no tiene éxito. Para ello necesita pasar la primera aduana, que es esta elección intermedia de noviembre, y quiere ganarla. Y para poderla ganar está haciendo lo que sea. Tiene que, como dicen los expertos, galvanizar su base electoral, juntarla alrededor de una idea. Y todo parece indicar que la única idea en donde puede juntar a todos es este tema de inmigración, porque ahí puede jalar a los republicanos que les interesa que se cumpla la ley, a los que están temerosos de que se pierdan empleos, y a los racistas que hay en Estados Unidos, de todos estos tipos. Todos coinciden en ese tema, no coinciden en otros. Entonces el que le ha gustado, pues ahí lo va acomodando como va pudiendo, le va sumando estas medidas de ataque a otros países en cuestión comercial, pero creo que ahorita ya lo que más le está preocupando es la investigación del señor Mueller. Parece que el señor Mueller ha dicho que va a sacar los resultados ya muy pronto, en el transcurso de los próximos 2 meses. Me imagino que los va a presentar públicamente y dejar el sobrecito listo para que lo procese el siguiente Parlamento, el siguiente Congreso, porque en este pues no le van a hacer caso, pero lo va a hacer público. Y entonces es lo que ya lo está angustiando mucho. Si lo angustia además, creo que entonces podríamos tener medidas muy extremas de parte del señor Trump. Ahí es donde a mí me aterroriza la idea de que un día se levante y diga nos vamos del NAFTA. Porque es la única cosa que podría llevar a una situación de ese tipo. Si no pasa eso, todo lo demás, pues es cosa de verlo en la tele y reírnos de él, ¿no? Pero si llega a decir que se va del NAFTA, entonces sí nos cuesta, ¿no? No, a mí sí me preocupan muchísimas más cosas. O sea, de veras, una chiva en cristalería de esa naturaleza puede romper muchísimas cosas. De hecho, ya las ha roto. Sin duda alguna, los países nos tendremos que acostumbrar durante un buen rato, todavía le quedan 2 años, a
pues aislarlo ahí en la parte de atrás de nuestras cabezas, suponiendo que efectivamente sus decisiones no le pueden hacer más daño al mundo. Yo creo que ya le ha hecho mucho daño al mundo. El propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ya bajaron sus expectativas de crecimiento para el mundo entero en medio punto porcentual, y eso significa un montón de crecimiento en diferentes partes del mundo y un montón de empleos. Sin duda alguna eso ya está ahí, es un daño que ya se hizo y que pues a ver cómo se recompone hacia adelante, porque el papel y los pasos que se ha echado para atrás Estados Unidos en su rol de líder internacional, al menos en la parte económica, pues lo ha venido perdiendo a velocidad luz. Preocupa mucho esta alianza que estás diciendo, Ezra, en términos de Estados Unidos, Rusia, y seguramente el tercero será el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y entonces, pues digo, ya quedaron de verse en Helsinki el mes que entra. Veremos a ver qué acuerdan en ese contexto. Sí es realmente muy preocupante, y frente a presidentes de democracias importantísimas como Francia, como Canadá, como Alemania, pues simplemente están perplejos respecto de lo que están viendo, respecto de lo que están sufriendo y viviendo y de lo que pueda venir hacia adelante. Sí es plausible que, como dice Macario, un día se levante y diga al diablo con las instituciones, al diablo con específicamente esta parte de comercio internacional, no solamente NAFTA, sino lo que venga hacia adelante vinculado con Europa, con el mundo entero, puede ser muy peligroso para el crecimiento del mundo entero. Ahora, en el entorno de las elecciones, me ha tocado que haya periodistas de distintos países que me entrevistan para ver qué va a pasar en México y eso. Y una pregunta que han tenido todos de distintas partes, Chile, España, Australia, es, oiga, ¿y cómo va a ser la relación entre el próximo presidente de México y el señor Donald Trump? Y lo que yo les respondo es, miren, lo están viendo, ¿para qué preguntan? Nadie sabe qué hacer con él. Es decir, lo trata uno bien y el señor te apuñala, como es el caso de Canadá. Te enfrentas con él y sale peor. Entonces, pues no hay manera de encontrar una forma de trabajar con Trump. No lo ha encontrado nadie de los países democráticos, como acaba de decir Ernesto. Realmente con quienes él quiere hablar es con los autócratas, esos son los que le gustan. Así es. Entonces, bueno, no sé si se necesite un autócrata para hablar con él, mejor así le dejamos. No, pero el problema es si tú dices, bueno, hablando con los autócratas termina resolviendo el problema, pero no es así. Habla con los autócratas y los autócratas le ven la cara, porque esos sí son autócratas de a verdad. O sea, Kim Jong-un le dice, sí, hombre, yo te firmo lo que quieras, el papelito, y el señor sigue haciendo lo mismo. Putin se ha dedicado a pues, infiltrar medios de comunicación y a manejar toda una estrategia cibernética, y sigue teniendo a Snowden ahí, y etcétera, etcétera, y tiene todo el control, y se mete, ha sido denunciado por los propios funcionarios del gobierno de Trump como un gobierno enemigo, y oyes no sé, a Sessions, que es otro que ya pasa aceite y que, pues, como decía una amiga mía, no le fosforean las meninges ya al pobre muchacho, pero y de repente lo oyes diciendo muy claramente que, pues, que es muy bueno ir con Putin a Helsinki, porque pues hay que reunirse con aquellos que se tienen las peores relaciones del mundo, y porque de esa manera pues se pueden arreglar las cosas, cuando se sabe muy bien que aquí hay un tema de una no solo penetración de Rusia en los procesos electorales, sino de un interés de Rusia por cambiar esta correlación de fuerzas, y en donde pues el tema central es hasta qué punto el señor Trump está involucrado y tiene una carga legal en la relación con el gobierno ruso. O como dicen ellos, compromat, es decir, lo tienen comprometido por información, por lo que sea, y entonces está realmente actuando en sus intereses. El hedging, como le llamarían en Estados Unidos, hay leverage, hay una posibilidad de obligarlo a hacer algo, porque tienes, pues no sé, los videos que habían dicho donde sale el señor con un montón de señoritas, o porque tienen información sobre el lavado de dinero que hizo desde el 2000 en adelante con los 2008 negocios rusos. Y eso es lo que ahora va a manejar allá en Helsinki, por
eso las bromas de que le iban a llevar pues lo que él quería ya a Helsinki, ya te imaginarás qué es, ¿no? Sí, pero el problema del dinero para mí es más serio. Sí. Es decir, yo creo que sí hay información suficiente para decir este señor lavó dinero de los oligarcas rusos y en consecuencia pues no podría haber sido electo en Estados Unidos, por eso nunca presentó sus registros fiscales. Entonces, pues, a final de cuentas, de lo que no se puede hablar es de una política exterior estadounidense, porque no ha habido, porque es totalmente errática y a discreción del propio señor Trump. Difícilmente se va a poder restituir esa tradición enorme que tenía Estados Unidos de tener una política exterior clara, definida. Podías estar de acuerdo o no, pero sabías para dónde jalaba. Y restituirlo le va a costar un enorme trabajo a ese país. Y es un fenómeno global. Yo tengo la esperanza de que México pueda mantenerse un poco aislado de este gran fenómeno de la creación de democracias y liberales, pero eso, como todo, depende de que los amigos del auditorio este domingo no se les olvide, vayan y voten por quien quieran. Así es, y básicamente el hecho real de que vamos a tener a los Estados Unidos siempre Ahí arriba, punto. no hay de otra, No hay y de otra. por lo pronto, mientras el señor no pueda instrumentar cosas más agresivas de lo que ha hecho ahora, la verdad es que en términos económicos la administración Trump ha sido bastante buena para México. Hasta ahorita. Mal, muy mal, por supuesto, para los migrantes, mal para los mexicanos que viven en los Estados Unidos, eso sin duda alguna. Nacho Cervera Macaros, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, otra vez, muchísimas gracias y muy buenas noches.